Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender juntos cómo calcular el área sombreada de esta figura, conociendo solo que el triángulo es un triángulo equilátero y su altura es de 3 centímetros. Vamos a ello. ¿Cómo podemos calcular la medida de la zona sombreada? Si observamos, tenemos un triángulo equilátero, es decir, un triángulo cuyos lados miden igual. Y además tenemos una circunferencia inscrita dentro de dicho triángulo. Si observamos, para poder calcular el área sombreada, tenemos que conocer primero el área del triángulo. Para calcular el área sombreada necesitamos calcular el área del triángulo y también el área del círculo. Si conocemos el área del triángulo y le restamos el área del círculo, ya podemos averiguar la zona sombreada, el área de la zona sombreada. Luego, el área del triángulo menos el área del círculo. Haciendo la resta ya tendríamos el área sombreada que nos pide el ejercicio. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues debemos de conocer el área del triángulo y el área del círculo. Debemos de calcular aparte cuál es el área de todo este triángulo y cuál es el área del círculo que se encuentra inscrito. El área de un triángulo, si recordamos su fórmula, el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Esta es la fórmula del área de cualquier triángulo. La base del triángulo no sabemos cuál es su valor, cuánto mide, no lo sabemos, tan solo sabemos la altura. Pero la altura en un triángulo equilátero divide la altura, este lado de aquí lo divide en dos mitades iguales. Luego, si aquí tenemos la altura, esta parte desde aquí hasta aquí no sabemos lo que mide, lo vamos a llamar X, y esta parte desde aquí hasta aquí también será X. Luego, toda esta parte de aquí, como es un triángulo equilátero, todos los lados miden igual. Si aquí tenemos x más x, sería 2x, luego todo este lado medirá 2x y todo este lado de aquí también mide 2x. La base del triángulo será x más x, 2x, por la altura, que la altura sí la conocemos, que son 3 centímetros, dividido entre 2. Se nos quedaría, podemos simplificar este 2 con este 2, puesto que todo se está multiplicando, y tendríamos 3 por x. Y la medida de las áreas, si estamos trabajando con la unidad de los centímetros, sería centímetros al cuadrado. Pero ¿qué ocurre? El área del triángulo no la conocemos totalmente, puesto que el valor de la x no la sabemos. Entonces, si observamos, si trazamos justo la altura, cogemos y transformamos dicho triángulo equilátero, lo podemos transformar en un triángulo rectángulo. Esta parte de aquí tendremos el ángulo de 90 grados, ya sería un triángulo rectángulo, un triángulo recto, cuyo ángulo de aquí es de 90 grados. Este lado de aquí lo conocemos puesto que es la altura del triángulo, que sería 3 centímetros. Lo que mide desde aquí hasta aquí no lo conocemos, lo vamos a llamar X. Y este lado de aquí ya sabemos que es 2X. Con el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras podemos calcular el valor de la x. Este lado de aquí es la hipotenusa, que es justo el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados, y los lados que forman el ángulo de 90 grados es lo que llamamos cateto.
Luego, la hipotenusa al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Un cateto, que es x, lo elevamos al cuadrado, más el otro cateto, que es 3, lo elevamos al cuadrado. Se nos queda una ecuación y podemos resolver el valor de la x. Tenemos 2 al cuadrado, que es 4, x al cuadrado, que es x al cuadrado. Esta x al cuadrado lo podemos poner delante del igual haciendo la operación contraria, menos x al cuadrado, y esto va a ser igual a 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 4x al cuadrado menos x al cuadrado sería 3x al cuadrado, igual a 9. Si acabamos despejando la x al cuadrado, sería 9, y este 3 que está multiplicando al x al cuadrado, al cambiarlo de miembro, se cambia con la operación contraria, es decir, dividir 9 entre 3 sería 3, x al cuadrado es igual a 3, y ya tan solo se nos queda despejar el cuadrado. X es igual a más menos la raíz de 3. Despreciamos el signo menos, la solución negativa, puesto que estamos buscando medidas de longitud y las medidas de longitud no son negativas. Se nos queda la solución positiva, raíz de 3. Este caso será centímetros, porque es la medida de longitud. Ya sabemos el valor de la x es raíz de 3. Sabiendo el valor de la x, lo sustituimos en el área del triángulo, que es 3 por x, que en este caso sería raíz de 3. Ya tendríamos 3 raíz de 3 centímetros cuadrados. Ya sabemos el área del triángulo. El área del triángulo es 3 raíz de 3 centímetros cuadrados. Ahora tenemos que buscar el área del círculo. ¿Cómo lo buscamos? Pues para buscar el área del círculo debemos también de conocer su fórmula. El área de un círculo sería pi por r al cuadrado, donde r es el radio de la circunferencia, pero tampoco la conocemos, tampoco sabemos el valor del radio. Para poder conocer o trabajar, buscar el área del círculo, debemos antes de buscar el valor del radio. ¿Cómo lo buscamos? Pues si observamos, aquí tenemos aproximadamente el centro de la circunferencia. Si nosotros unimos desde este vértice, el vértice de arriba, hasta el centro de la circunferencia, y desde el centro de la circunferencia unimos el punto de tangencia con el lado del triángulo equilátero, si observamos, aquí tenemos otro triángulo rectángulo. Si dibujamos dicho triángulo rectángulo, vamos a coger y dibujarlo así, tenemos este lado de aquí es justo el radio de la circunferencia y ese radio no lo sabemos, vamos a ponerle R. Este cateto de aquí tenemos los dos catetos. Un cateto es el radio de la circunferencia, el otro cateto es la mitad del lado. Si el lado mide 2x, su mitad será x. Y este lado de aquí, ¿cuánto medirá? Es justo la medida desde aquí hasta aquí. Si nosotros conocemos todo esto mide 3 centímetros, pero desde aquí hasta aquí sabemos que es el radio de la circunferencia. Luego, si a todo esto que mide 3 centímetros le restamos el radio de la circunferencia, podemos averiguar lo que mide este lado. Luego, este lado de aquí será toda la altura, 3, menos el radio de la circunferencia. Ya tenemos todos los datos. ¿Qué ocurre? Que esta X
la conocemos, ya la hemos calculado. En el ejercicio anterior, x era raíz de 3. Luego borramos la x y colocamos raíz de 3. Podemos volver a aplicar otra vez el teorema de Pitágoras, que nos decía la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. La hipotenusa es 3 menos r. Todo ello lo tenemos que elevar al cuadrado. Y eso es igual a un cateto al cuadrado, que sería r al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería raíz de 3 al cuadrado. Si observamos aquí, tenemos el cuadrado de una diferencia. No se nos puede olvidar que esto es una identidad notable y tenemos que aplicar su desarrollo. ¿Qué nos dice el cuadrado de una diferencia? El cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Eso sale mucho en los ejercicios, pero también nos equivocamos mucho. El cuadrado de una diferencia es el cuadrado del primer término menos el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. No se nos puede olvidar dicha identidad notable y desarrollarla bien. Se nos suele olvidar esta parte de aquí. Colocamos eso al cuadrado menos el otro término al cuadrado. Y estaría mal. El cuadrado de una diferencia es el cuadrado del primer término, 3 al cuadrado, que sería 9, menos el doble del primer término por el segundo, 2 por 3, 6, 6 por r, 6r, más el cuadrado del segundo término, r al cuadrado. Ya hemos desarrollado el cuadrado de esta diferencia. Y esto es igual a r al cuadrado más, y este cuadrado con esta raíz se nos quedaría 3. Agrupamos, observamos y vemos que tenemos r al cuadrado en el primer miembro y r al cuadrado en el segundo miembro. Luego lo podemos simplificar, se nos va. Y tendríamos, lo colocamos aquí, tendríamos 9. Este 3 que está sumando y está después del igual, si lo colocamos delante del igual sería menos 3. Y esto es igual, este menos 6r que está delante del igual, si lo colocamos después, lo colocamos haciendo la operación contraria. Si está negativa, la ponemos positiva. 9 menos 3 sería 6. 6 es igual a 6r y ya podemos despejar r. R es 6 y este 6 que está multiplicando se nos queda dividiendo. 6 entre 6 será igual a 1. El radio es justo 1 centímetro. Ya lo tenemos calculado, ya sabemos cuánto mide el radio. Luego ya nos vamos a la fórmula del área del círculo y lo sustituimos. Pi lo podemos dejar tal cual por 1 al cuadrado, que sería pi. Pi centímetros cuadrados. Este sería el resultado, lo que mide el área del círculo, todo lo que tenemos aquí en el centro, pi centímetros cuadrados, o lo que es lo mismo, 3,14 centímetros cuadrados. Ya que lo que nos queda, pues si ya conocemos el área del triángulo y ya conocemos el área del círculo, ¿cómo podemos calcular la zona sombreada? Pues cogemos todo lo que mide el área del triángulo, área sombreada será el área del triángulo, que es 3 raíz de 3, y le restamos, le quitamos la zona que hay dentro de esta circunferencia, es decir, el círculo. El círculo es pi. Lo podemos dejar así y poner centímetros cuadrados y ya tenemos el área de la zona sombreada. Operamos, cogemos raíz de 3, lo que nos da lo multiplicamos por 3 y le restamos 3,14 y aproximadamente nos saldría 2,06 centímetros cuadrados. Luego esto sería el área de toda la zona sombreada del ejercicio. Este sería el resultado final de lo que nos pide el ejercicio. Bueno,
Espero que te haya gustado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.